Saludos estudiantes, bienvenidos al blog en Química General. Les habla su docente Carlos Andrés Martínez del Departamento de Ciencias Básicas. En este video correspondiente al tema 3, propiedades de la materia y soluciones químicas, hablaremos acerca de qué es una solución química y cuáles son las unidades de concentración. Recordemos, ¿qué es una solución? Una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se componen de un soluto y un solvente. El solvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción, mientras que el soluto se encuentra en menor proporción respecto al solvente. Siempre la relación matemática entre el soluto y el solvente será una unidad de concentración. De modo que las unidades de concentración representan la concentración de las soluciones, es decir, la cantidad de sustancia, material, reactivo o agente químico que es disuelto en otra sustancia, que en este caso sería el solvente. Matemáticamente lo podemos escribir de esta manera. Cualquier unidad de concentración relaciona la cantidad de soluto con la cantidad de solvente o solución. Cuantitativamente, esta cantidad siempre se representa por un valor numérico, un número, acompañado de su respectiva unidad de medida o unidad de concentración. A continuación se listan el conjunto de unidades de concentración que utilizamos en química. Hablamos de porcentaje peso a peso, la manera en la que se calcula es la división de la masa del soluto en gramos sobre la división de la masa de la solución multiplicado por 100 al ser un porcentaje. Hablamos del porcentaje peso a volumen, corresponde a la división matemática entre la masa del soluto en gramos y el volumen de la solución multiplicado por 100. Y hablamos de porcentaje volumen a volumen, que corresponde al volumen del soluto dividido en el volumen de la solución en mililitros, cada uno de los dos, multiplicado por 100. En el siguiente conjunto de unidades de concentración hacemos uso de la unidad moles, unidad referida a la cantidad de materia, para definir la unidad de concentración. Hablamos de molaridad, señalo en rojo la L, molaridad, ejemplificada por la letra M minúscula como la cantidad de moles de soluto, cantidad de materia en moles, dividida sobre la cantidad de kilogramos de solvente, no de solución, hablamos solamente del solvente. Hablamos de la molaridad con R, molaridad representada por la letra M mayúscula como la división de la cantidad de moles de soluto sobre el volumen, esta vez, de la solución. La cantidad de moles en unidad de moles de soluto y el volumen de la solución en unidades de litros. Por último, la normalidad habla acerca del número de equivalentes, está definida como el número de equivalentes dividido en el volumen de la solución en litros. Es necesario recordar o recalcar que todas las unidades de concentración relacionan la cantidad de soluto con la cantidad de solvente o solución y son utilizadas para controlar, preparar y dosificar soluciones de concentración conocidas en diferentes actividades. Quiero recalcar la diferencia entre la molaridad y la molalidad. El símbolo es diferente. Molalidad con L está representada por una M minúscula y la molaridad está representada por una M mayúscula. Las unidades también son diferentes. En el caso de la molalidad está definida como mol de soluto sobre kilogramo de solvente, y en el caso de la molaridad está definida como mol de soluto sobre litro de solución. De modo que el estudiante debe estar en capacidad de distinguir estas dos unidades de concentración. Quiero poner en contexto este ejercicio práctico. Si la molaridad con R, M mayúscula, de una solución es 2.5 molar, significa que hay un total de 2.5 moles de soluto por cada litro de solución. Esta es la manera como se debe interpretar el valor de la unidad de concentración. Realicemos el siguiente ejercicio práctico. En la práctica, para neutralizar rápidamente una corriente de refinería, se necesita conocer la molaridad resultante de disolver
1200 gramos de NaOH de peso molecular 40 gramos por mol en 1.5 litros de agua. Para resolver este ejercicio, primero debemos encontrar el número de moles de soluto, luego dividirlas en el volumen de la solución. El volumen de la solución en este caso será 1.5 litros de agua. El primer paso necesario para resolver el ejercicio es identificar quién es el soluto y quién es el solvente. Se reconoce que el agua está en mayor proporción respecto a la cantidad de NaOH, es decir, el NaOH es el soluto y el agua es el solvente. De modo que la solución se formará entre este soluto y el solvente agua. El siguiente paso corresponde en calcular el número de moles de NaOH. Para calcular el número de moles basta con dividir la masa del soluto en el peso molecular del hidróxido de sodio o NaOH. El resultado de esta operación debe estar en unidades de moles, pues necesitamos calcular la moles del soluto. El resultado de la operación es 30 moles. 30 moles equivalen a 1200 gramos de NaOH. Una vez calculados el número de moles, debemos calcular la molaridad de la siguiente manera. Debemos disolver la cantidad total de moles de soluto en el volumen de la solución, que es 1.5 litros. El resultado arroja una concentración de 20 molar, es decir, 20 moles por cada litro de solución. La normalidad es otra unidad de concentración utilizada normalmente en química. La normalidad se define como el número de equivalentes gramos de soluto o simplemente equivalentes por cada litro. La fórmula que relaciona la normalidad es cantidad de equivalentes sobre litro de solución. Pero nace la siguiente pregunta: ¿por qué escoger la normalidad en comparación de la molaridad? Ocurre que se prefiere utilizar esta unidad de concentración cuando el soluto es un ácido, una base o una sal. ¿Por qué? Porque no siempre una mol de ácido reaccionará con una mol de base, pero siempre un equivalente, que es la unidad de concentración, la cantidad de materia que utilizamos equivalente de ácido, reaccionará equivalentemente con una base. De modo que es necesario establecer la manera de calcular los equivalentes gramos del soluto para la normalidad. El peso de un equivalente se calcula a través de la división del peso molecular sobre el peso de moles equivalentes. Para conocer las moles equivalentes debemos identificar si nuestra sustancia es un ácido, una base o una sal. En el caso de los ácidos, el número de moles equivalentes será igual al número de hidrógenos que pueda liberar el ácido cuando se disuelva. En el caso de las bases, el número de moles equivalentes será igual al número de grupos hidroxilo que pueda disolver, se disuelva la respectiva sal, y en el caso de las sales, el número de moles equivalentes será igual al número de cargas positivas o de electrones que se transfieran en una reacción de óxido-reducción. ¿Cómo definir una sustancia ácida de una sustancia básica? Las sustancias ácidas definidas por Arrhenius se caracterizan porque al disolverse en agua aumentan la concentración de iones hidróneo o H+, mientras que las bases cuando se disuelven aumentan la concentración de iones hidroxilo. Esta es la concepción de Arrhenius para distinguir un ácido de una base. Les traigo dos ejemplos para mostrar cómo calcular el equivalente tanto del ácido clorhídrico como del ácido sulfúrico. En el caso del ácido clorhídrico es un ácido. Al disociarse en agua genera un solo protón en agua, un solo ion hidróneo, de modo que el peso de un equivalente se igual al peso molecular dividido en un solo equivalente, es decir, 36.4 gramos dividido en un equivalente. En el caso del ácido sulfúrico, al disociarse en agua libera 2 iones hidróneo, es decir, 2 equivalentes, 2 moles equivalentes. El peso de un equivalente en el caso del ácido sulfúrico es igual a dividir su peso molecular, 98.1 gramos, dividido en el número de equivalentes, es decir, 98.1 gramos dividido en 2. Los invito a realizar el cálculo para que encuentren el peso de un equivalente. En la siguiente tabla podrán practicar el cálculo de pesos equivalentes.
Primero debemos encontrar el número equivalente que corresponde al número de grupos ácidos que puede liberar el ácido. En este caso, para el ácido fluorhídrico será 1, ácido clorhídrico 1, ácido sulfúrico 2, ácido fosfórico 3, y así sucesivamente con los tres últimos ácidos. Debemos calcular el peso molecular del compuesto, y el peso de un equivalente corresponde a la división del peso molecular sobre el peso del número de equivalentes. De la misma manera, en el caso de la normalidad, podemos calcular el peso equivalente de una base. En el caso del hidróxido de sodio, es una base, al disociarse en agua genera iones hidroxilo. De modo que el peso de un equivalente del caso del NaOH será igual a la división del peso molecular, 40 gramos, dividido en un solo equivalente, pues libera solamente un grupo OH. En el caso del hidróxido de calcio, al disociarse libera dos grupos OH, de modo que el cálculo del peso de un equivalente será igual a 74 gramos su peso molecular dividido sobre dos equivalentes. Los invito a practicar en el caso de las bases y completar la tabla. En el caso de las bases es necesario tener en cuenta el número de grupos hidroxilo que disocia cuando se disuelve en agua. En el primer caso, que es el hidróxido de potasio, se disocia solamente un grupo hidroxilo, tiene solamente un grupo hidroxilo, de modo que el número equivalente será 1. En el caso del NaOH, 1, del hidróxido de litio, 1, del hidróxido de calcio, 2 grupos OH, entonces el número equivalente será igual a 2, y en el caso del hidróxido de magnesio, 2. Nos queda calcular el peso molecular del compuesto y dividir el peso molecular en el número de equivalentes para encontrar el peso de un equivalente. El último tema que veremos en este video es el asociado a las diluciones. Generalmente en el laboratorio se requiere preparar una solución diluida a partir de una solución de mayor concentración. Este proceso se denomina dilución. Para diluir una solución se debe agregar más solvente. El número de moles de soluto permanece constante antes en la condición 1 y el volumen 1, y después de la solución, que será la concentración 2 y el volumen 2. Generalmente empezamos el soluto, disolvemos, preparamos nuestra solución, y a partir de esta solución concentrada preparamos una más diluida, es decir, de menor concentración. En la práctica, la solución 1 tiene un valor de concentración y un volumen 1 conocido. Realizamos la adición de agua, en este caso sería el solvente, y obtenemos luego una solución de concentración 2 y volumen 2. Recordemos la fórmula general de unidad de concentración: cantidad de soluto sobre cantidad de solvente. En la dilución permanece constante la cantidad de soluto, mientras la cantidad de volumen aumenta. Como aumenta el número bajo la fracción, la concentración va a ser mucho menor. La manera matemática de solucionar ejercicios de dilución relaciona la fórmula C1 por B1 igual a C2 por B2, en la cual se establece que el número de moles al inicio y al final de la dilución será constante. Es decir, el número de moles 1, C1 por B1, si lo despejamos de la fórmula de concentración, y C2 por B2 será igual a moles, las moles 1 y las moles 2 serán iguales, de modo que C1 por B1 será igual a C2 por B2. En los ejercicios de dilución generalmente nos dan el valor de una de las condiciones iniciales, la concentración o el volumen, y nos dan la concentración a la cual queremos llegar, que será C2, y el volumen final, que será la suma de los dos volúmenes, que será B2, de modo que solamente queda reemplazar de nuestra fórmula C1, B1, C2 o B2 en cada caso. De esta manera hemos llegado al final de nuestro blog en química general. Para calcular el número de equivalentes debemos reconocer el número de grupos hidroxilo que puede disociar al estar Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.